Sí. Egunon guztioi. Hoy nos acompaña en nuestra jornada de Topaki Pepa Torres. Hace unos meses, Pepa participó en un encuentro de entidades sociales de Iglesia celebrado en Bilbao. Algunas personas tuvimos la oportunidad de conocerla allí y nos cautivó. Por eso la hemos seguido e incluso perseguido para que hoy nos pudiera acompañar. Nos cautivó lo que dice y cómo lo dice, porque su decir, su contar, está basado en la experiencia cotidiana. Pepa nos dice que vive en Madrid, en el barrio de Lavapiés, y cuando la escuchamos, descubrimos que es un vivir con mayúsculas, en su pleno sentido de tener vida. Porque Pepa no mira para otro lado cuando hay que denunciar las situaciones injustas, porque se implica en la defensa de los derechos de quienes los ven pisoteados, porque hace suyas las luchas por la búsqueda de la justicia, porque aunque ya no esté de moda la palabra, es militante. Y con el mismo empeño celebra en el barrio, con su gente, los logros conseguidos, conscientes que el camino es largo, pero que se va caminando. También nos dice que es religiosa de la Congregación Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús y que vive en una comunidad intercongregacional con una compañera dominica de la enseñanza y una laica, y que forman una comunidad extensa con gente agnóstica de distintos credos religiosos. Y cuando la escuchamos hablar de sus compas, renovamos nuestra apuesta por la tarea compartida, por el trabajo codo con quien busca un mundo justo y fraterno, independientemente de su origen o creencia. Nos dice que es filóloga, teóloga y educadora social, y descubrimos que Pepa ha sabido actualizar y concretar en la realidad de cada día sus conocimientos y formación, poniéndolos al servicio de quienes más sufren. Y todo esto que nos dice nos lo cuenta impregnado de fuerza y entusiasmo y atravesado por altas dosis de esperanza, convencida de que vale la pena luchar por la belleza y la justicia. Y en su discurso aparecen palabras como abrazos, sueños, compromiso, utopías, sentido. Son palabras que no cotizan al alza en el mercado de valores, pero que en Cáritas tratamos de renovar cada día. Esta primera presentación la hemos titulado Mirada a nuestra realidad, fracturas vitales. Le hemos pedido a Pepa que nos ayude a hacer un recorrido por nuestro entorno, nuestros barrios, nuestras comunidades, nuestro mundo con sus mundos. No se trata de una mirada científica, ni sociológica, ni siquiera una mirada objetiva. Se trata de una mirada atravesada por los ojos de Dios, que se detiene en los detalles, que se para a mirar donde otras miradas no se fijan, allá donde se quedan quienes no cuentan, quienes son expulsados del camino y se arrojan a la cuneta, allá donde Dios nos invita a implicarnos y también a complicarnos. Bueno, muchas gracias por esta presentación, que yo creo que Mavi me quiere y por eso ha hecho esta presentación, porque quedamos mutuamente seducidas en aquel encuentro de entidades cristianas. Bueno, lo primero que quiero deciros es que ricasco por esta oportunidad de participar en este Opaki con vosotras. Y lo segundo que quiero deciros es que cuando una o uno comparte desde la verdad que tiene, ¿no? Desde el trozo de verdad que tiene, desde lo más hondo de sí misma o de sí mismo, necesita hacerlo en su lengua materna, ¿verdad? Y por eso a mí me gustaría poder compartir estas reflexiones en vuestra lengua, ¿vale? Pero tengo que hacerlo en la mía materna, que es el castellano. Pero realmente me gustaría poder hacerlo en euskera. Bueno, pues vamos a... ¿no? A empezar con esa primera reflexión, en la que también va a ir la reflexión, mis palabras van a ir de alguna manera combinadas con algún pequeño vídeo. Bueno, pues el bien común
ponerle pies a la utopía una mirada de nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? ¿Por qué este título, no? Bueno, porque el Evangelio tiene mucho que ver con la utopía, pero el Evangelio... ¿no? Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Tenemos el guioncito también en la carpeta. Porque el Evangelio tiene mucho que ver con la utopía. Pero a la utopía hay que ponerle pies. Porque lo que cambia la historia y la vida de las personas y nuestras propias vidas no es, como dijo el Papa Francisco en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que cambia la vida y la historia no son los nominalismos declaracionistas, ¿no? Estas palabras que dijo Francisco, es decir, no es la abstracción, no son los discursos, sino lo que cambia la vida y la historia, nos recuerda el Evangelio, que es la encarnación. Como dicen también unas compañeras mías de un colectivo que nos llamamos Territorio Doméstico y que somos empleadas de hogar, la mayoría migrantes organizadas en la lucha por sus derechos, lo que cambia la vida y nuestra propia vida es acuerpar los sueños de dignidad y las luchas que reclaman otro mundo, otras relaciones posibles y el derecho de todas las personas y pueblos al bien común. Es decir, el derecho de todas las personas y pueblos a tener vidas que merezcan la pena ser vividas. Y eso implica, como punto de partida, como denunciaron también este verano los movimientos sociales en las protestas que llevaron a cabo en el encuentro del G8 en Hamburgo, eso implica que tenemos que dejar de vivir como zombies, que tenemos que ayudarnos y ayudar a otros a despertar del sueño de violencia y de injusticia estructural en el que está inmerso nuestro mundo, ¿no? Pero lo vamos a ver mejor, como os decía, con un pequeño vídeo. Vamos a cerrar esto entonces. Vale.
dejar de vivir como zombies. Es urgente dejar de vivir como zombies, como muertos vivientes, ¿no? Que son lo que significan los zombies, ¿no? Para vivir como hermanos y como hermanas. Despertar lo que hace muchos años ya John Sobrino escribió allá por el 82, despertar del sueño de la cruel inhumanidad. Y concretado hoy, despertar del sálvese quien pueda, como única alternativa que se nos vende, ¿no? Y que no deja de ser una amenaza que quiebra el bien común y con ello la dignidad de las personas, los pueblos y el planeta Tierra. Pero ¿qué entendemos por bien común? ¿Qué queremos decir cuando nos referimos al bien común desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia? El bien común implica la creación de las condiciones sociales necesarias para que todas las personas y pueblos, empezando por los más excluidos y empobrecidos, puedan vivir y desarrollarse desde su radical dignidad. Por eso, el bien común, nos lo han dicho antes en la presentación de la jornada, el bien común está siempre vinculado al respeto y a la promoción integral de los derechos fundamentales. El bien común no es algo graciable, sino que está directamente vinculado con los derechos humanos y los derechos sociales. Por eso, la clave fundamental del bien común es la justicia, y es el destino universal de los bienes como el principio básico fundamental de todo ordenamiento ético y de todo ordenamiento social. El bien común es, por tanto, responsabilidad de todos y de todas. Nadie puede decir, yo me borro de este tren. Y el bien común exige también un discernimiento constante. ¿Cómo hacer posible este bien común hoy, en este contexto, en esta realidad? Discernimiento constante. Y también exige, ¿verdad?, que este bien común no se puede supeditar a los intereses particulares, ¿no? Esto que leemos, ¿no?, en Laudato Si, el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes. La prioridad del destino universal de los bienes. Esto es una regla de oro del comportamiento social, y este destino universal de los bienes, el bien común, ha de ser, nos dice el Papa Francisco, el principio de todo ordenamiento ético-social. Sabemos, ¿verdad?, nos lo dice también la doctrina, lo mejor de la doctrina social de la Iglesia, que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluta e intocable el derecho a la propiedad privada, sino que la doctrina social siempre ha subrayado la función social de cualquier forma de propiedad. Y como termina diciéndonos Francisco en Laudato Si, porque Dios ha dado la tierra, los bienes de la tierra, a todo el género humano, a todos, a toditos, a toditas, sin excluir a nadie y sin privilegiar a ninguno o a ninguna. Por eso el bien común, insisto, no es un principio, no es una abstracción. Y no lo es porque la realidad siempre es superior a la idea. El bien común es mucho más que una idea. El bien común son todos los pequeños gestos y acciones de cuidado mutuo, de amor civil y político en el sentido de ciudadano, como nos dice también Francisco, que se manifiestan en todas las acciones, desde la más pequeña a la acción más estructural que haya, porque la inclusión social de los empobrecidos y empobrecidas sea posible. El bien común son todos los pequeños gestos y acciones, desde nuestros barrios, ¿verdad?, hasta los lobbies de presión
en la ONU. Ahora, por ejemplo, desde mi barrio acabamos de llevar una historia a la ONU que tiene que ver con el maltrato a los inmigrantes, ¿verdad? Son todos los pequeños y gestos y acciones que custodian la dignidad de todas las personas, la dignidad de los pueblos y la dignidad de la tierra. Es decir, todos los pequeños gestos y acciones que hacen que la justicia y la paz, como dice el Salmo, se besen. Y que este beso de la justicia y la paz acontezca en nuestros contextos. El bien común requiere, por tanto, del amor personal, por supuesto, del amor interpersonal, pero requiere también del amor social, del amor cívico, del amor político, ¿no? Como también en Laudato Si se nos dice, ¿no? El amor, la caridad, el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también ciudadano, es civil, es político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. El amor a la sociedad y el compromiso por el bien común, nos dice Francisco, son una forma excelente de la caridad que no solo, por supuesto que sí, pero no solo afecta a las relaciones entre las personas, entre los individuos, sino que afecta también a las macrorelaciones, a las relaciones sociales y a las relaciones políticas. Porque el amor social es la clave de un auténtico desarrollo y ha de ser la norma constante y suprema de nuestra acción como cristianos y cristianas. El amor social, por tanto, nos mueve a pensar, dice Francisco, en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación del planeta Tierra y que alienten, que refuercen una cultura del cuidado en todos nuestros contextos, en toda la sociedad, en todo nuestro mundo. El bien común, insisto, no es por tanto una abstracción, ni siquiera un principio. Por eso al bien común hay que ponerle pies y hay que hacerlo histórico a través de gestos y acciones cotidianas dirigidas a eso, a detener la barbarie en el planeta y a detener también la exclusión en nuestros contextos, a frenar, a buscar alternativas a la desigualdad y a la pobreza estructural. Pero también sabemos, ¿verdad?, que no corren tiempos buenos para el bien común. Y el debilitamiento de este bien común está golpeando escandalosa y sufrientemente. Venía con una compañera en el autobús que me estaba hablando de su tarea como Cáritas en el comedor social. Otra compañera antes me hablaba de la mesa de acogida, ¿no? Los que estáis ahí sabéis que no corren buenos tiempos para el bien común, ¿no? Que la gente es fuertemente golpeada en sus derechos más básicos, ¿no? Por eso también, porque además la ruptura, la fractura del bien común también rompe con la entraña de las democracias, ¿no? Que es también lo que está sucediendo, ¿no? Como la corrupción está rompiendo también la entraña de las democracias, ¿no? El bien común nos quiebra como humanidad en nuestras aspiraciones, en nuestros sueños, en nuestro derecho a la participación, etcétera, etcétera. Por eso el bien común requiere, como dicen los zapatistas, sostenedores del cielo. Tenía un cuento, pero no os lo voy a poner por la hora, ¿eh? Luego si queréis lo pincháis vosotros en casa. Requiere sostenedores del cielo, ¿no? Que son personas y colectivos atentos a los signos de los tiempos y expertos en el cuidado de la vida desde los más vulnerados y las más vulneradas, ¿no? Pero ¿cuáles son entonces algunas de esas fracturas urgentes del bien común hoy en nuestros contextos? Pues la primera es lo que los economistas llaman, que voy a tratar de hacerlo lo más popular posible, lo que los economistas llaman la hegemonía del pensamiento liberal. El imperio de un principio que se llama Altina, que significa there is no alternative, es decir, el imperio de una convicción es que no hay alternativa, que fuera de esta gestión de la crisis,
que fuera de la lógica del capitalismo neoliberal no hay alternativa, y que eso de alguna manera es lo único que podemos hacer, ¿no? Autoras como Susan George, por ejemplo, en El pensamiento secuestrado, o Naomi Klein, en La doctrina del shock, han reflexionado mucho sobre esto, ¿no? Como sabemos, esta idea de no hay alternativas, no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Esta idea tiene que ver con algo que ya en algunos países europeos se puso en marcha hace ya varias décadas y que tiene el nombre de capitalismo popular, que fue liderado en Estados Unidos por Reagan y en Reino Unido por Margaret Thatcher, ¿no? No hay alternativa, tenemos que acabar con el sistema de bienestar, que luego lo voy a desarrollar. Lo peligroso de no hay alternativas es que ha sido exportado también desde numerosas universidades, entre ellas la Universidad de Chicago, ¿verdad? Y ha calado también a través de los medios de comunicación, a través de muchos discursos, ha calado también en nuestras conciencias, ¿no? Este pensamiento se ha extendido y nos lleva a creer que no podemos hacer otra cosa más que aceptar este estado de cosas o tener una respuesta simplemente desde la práctica de la ayuda de la forma más individual, ¿no? Lo que algunos han llamado también el capitalismo compasivo, ¿no? Es decir, como si la pobreza solo se pudiera gestionar desde la compasión interpersonal, que es muy importante, pero solo es una pata de la compasión, ¿no? No hay alternativas, como digo, se ha instalado en nuestras conciencias, pero desde la fe cristiana sabemos que esta nunca puede ser la respuesta, ¿no? Desde la fe cristiana no podemos pactar nunca con lo que hay, cuando lo que está en juego es el sufrimiento de los prójimos y las prójimas, ¿no? Y porque además aquel en quien creemos, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, se encarnó en un marginal y no en el Dios mercado, que convierte a los hombres y a las mujeres en esclavos, en descartables o en sobrantes. Por eso es urgente reaccionar y resistirnos comunitariamente a que estos valores del capitalismo, de que tiene que haber excedentes, tiene que haber descartables, y con estos excedentes y estos descartables ya pondremos una mano compasiva que no modificará en absoluto las circunstancias estructurales que generan esta pobreza, ¿verdad? Ese capitalismo compasivo, el cristianismo, ¿verdad?, comunitariamente tenemos y queremos, y ahí también el Ministerio de Cáritas en nuestra Iglesia ha de reaccionar frente a ello, ¿no? Tenemos que resistirnos también comunitariamente a que estos valores del capitalismo no colonicen nuestras conciencias y nuestro corazón. Necesitamos también, como diría Pagola, ¿verdad?, volver a Jesús nuevamente encarnado también en este sentido de la caridad civil, de la caridad política, ¿no? Volver a encontrarnos con este Jesús y con este Dios de Jesús, cuyo Abba no es mercantil, sino que la entraña de este Abba de Jesús es gratuidad, sobreabundancia, desde la circularidad de la multiplicación de los panes y los peces. Una segunda consecuencia de esta hegemonía del pensamiento no hay alternativa es lo que estamos viviendo, cuya consecuencia acude a nuestras mesas de acogida o a los recursos de Cáritas. Es el cambio de modelo económico. El cambio de modelo económico y la fractura de lo que antes se llamaba el contrato social y la función redistribuidora del Estado. El fin del Estado del bienestar. Como han denunciado los últimos informes FOESAS, estamos pasando de la política del bienestar social, donde todas las personas han de tener unos derechos humanos, unos derechos sociales, a la meritocracia, ha dicho el informe FOESA, que esos derechos tienen que ser ganados. No basta que seas persona, tu dignidad no te reivindica derechos, ¿no?, desde esta perspectiva de la meritocracia. Es decir, un sistema en el que cada uno de alguna manera tiene lo que se merece. Un sistema donde hasta los pobres tienen que competir por los recursos, ¿no? Un sistema que está generando guerras entre los pobres, como ha dicho alguien, el conflicto refugiados-migrantes, el conflicto migrantes y autóctonos, el conflicto precariado y funcionariado,
guerras entre pobres. El otro día oía un anuncio por la radio que me pareció absolutamente perverso. Lástima que no recuerde la ETT que lo hace. Así me alegro porque, aunque el anuncio te quedas con él por lo perverso que es, yo por lo menos, bueno, pues no me quedé con la ETT, o sea que no puedo hacer propaganda, o sea que me alegro, ¿no? Un anuncio que me resultó tremendo. A ver qué os parece a vosotras y vosotros. Un hombre de 50 años, en el anuncio, le dice a su hijo: ahora podrás volver a sentirte orgulloso de nuevo de tu padre. La razón de ello, según el anuncio, era porque gracias a la empresa de colocación de la que hace propaganda, había encontrado trabajo. Lo que me parece perverso de este anuncio es que viene a decirnos que el paro es un fallo humano, es decir, se patologiza o se psicologiza a los parados, desligando el paro de su dimensión estructural. Todos y todas sabemos ya en este país que el paro es estructural, que el paro se ha instalado en el sistema y que el paro está expulsando a las personas del circuito laboral para conseguir mayores rendimientos económicos. Un hijo no pierde el orgullo de su padre porque está parado, no debería perderlo, ¿verdad? Sino que el paro es estructural y por lo tanto tenemos que buscar alternativas juntos a ese paro. Y tenemos también que desvictimizar a los parados, no empoderar a los parados, como luego veremos. Bien, pues siguiendo este ejemplo, la crisis ha cuestionado la universalidad de los derechos, lo cual sitúa lo social, nos lo ha dicho numerosas veces los informes FOESAS últimos, lo social se ha colocado en una pura gestión competitiva y relega los criterios de la acción pública. Es decir, por encima de los derechos sociales están los presupuestos. Y un ejemplo representativo de esto, conozco menos la situación de Euskadi, sí conozco mucho la de mi lugar. Vamos a volver a este barco que está en crisis, que es el sistema de bienestar, ¿verdad? Ahí enganchando con el ejemplo que he puesto de este anuncio, en donde este hombre de 50 años, compungido en este anuncio, le dice a su hijo: ahora podrás volver a estar orgulloso de mí, ¿no? Que he comentado como una perversión del sistema, ¿verdad?, que quiere hacer creer que los parados lo son porque quieren, lo son porque hay una patología, psicologizar el problema del paro, cuando todos y todas sabemos, ¿no?, y los informes FOESAS así lo visibilizan y lo denuncian, el paro se ha instalado en el sistema de manera estructural porque tiene también un objetivo, que es una mayor ganancia económica a costa de personas, de colectivos excedentes, sobrantes, descartables, como dice el Papa Francisco, ¿no? Bien, pues en este cambio de sistema también se da, ¿verdad?, como decía también antes, ¿no?, la universalidad de los derechos, ¿verdad?, queda relativizada y se da primacía al presupuesto sobre los derechos sociales y los derechos de las personas, ¿no? El derecho a una casa, la vivienda, es un bien común, ¿verdad? Sin embargo, en los presupuestos del Estado sobre el tema de vivienda, ¿verdad?, siguen siendo bastante escandalosos. No sé aquí en el País Vasco, ¿no?, pero por ejemplo en barrios como el mío existen más de 4.000 viviendas vacías y todavía hay mucha gente viviendo en la calle, ¿no? Cómo poder recuperar la vivienda como un bien común, ¿no?, la vivienda como un derecho social, ¿no? ¿Qué políticas hay que hacer ahí, hay que reivindicar ahí, etcétera, etcétera, ¿no? En este cambio de modelo, la acumulación se produce por desposesión de bienes comunes. Es decir, derechos que son comunes, que tienen que ver con el bien común. Estoy poniendo ejemplos de mi comunidad, que es lo que más conozco, no conozco tanto la situación de Euskadi, ¿no? Como es, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? La quiebra del derecho a la salud con el decreto sanitario a nivel estatal, que en algunas comunidades, por ejemplo como la Comunidad de Madrid, ha sido salvaje y que en algunas comunidades ha generado incluso muertos. Por ejemplo, en Palma de Mallorca, la muerte de Alfa Pam por no ser atendido a un hermano senegalés, o en Valencia la muerte de Soledad Torrico, una hermana boliviana, o en Toledo la muerte de Janet Beltrán, una hermana nicaragüense. Qué curioso que todas personas
sin papeles, ¿verdad? Pues la desposesión de estos bienes comunes ha generado acumulación. Es decir, hay empresas privadas dentro del mundo de la sanidad que se han enriquecido muchísimo con todo esto, ¿no? Lo pongo como ejemplo. La acumulación se produce por desposesión de bienes comunes y está generando una clarísima dualización social. Vivimos en barrios donde conviven muchos subbarrios, ¿verdad? En barrios, incluso barrios que antes tenían un alto nivel de vida, lo comentaba ahora con una compañera trabajadora de Cáritas, que están impresionados por el nivel de pobreza de personas que nunca han sido pobres, ¿no? Existe una escuela dual, una justicia incluso dual, una sanidad dual, una universidad dual, ¿no? Yo procedo de una familia obrera que llegué a estudiar a la universidad pues dentro de una política social que entendía que la universidad era un derecho para mucha más gente, ¿no? Yo he estudiado siempre con beca, ¿no? Hoy qué difícil ha vuelto a ser, por lo menos en bastantes lugares del Estado, que la gente de los barrios obreros pueda volver a estudiar, ¿no? O sea, en este cambio de tuerca del sistema en el que estamos, ¿no? Esta situación acaba fragilizando la propia red social, la vida ciudadana, las relaciones en los barrios. Acaba fragmentando el tejido comunitario y problematizando la convivencia, ¿no? Y al mismo tiempo que los recortes son salvajes en educación, en justicia, en gastos sociales, paradójicamente, se incrementa en gastos militares y en gastos policiales. A la vez que se legisla, y no solo en nuestro país, estoy hablando de Europa en general, a la vez que se legisla para criminalizar la protesta social. Este vídeo que hemos visto de los zombies, que fue un vídeo, como veis, absolutamente no violento, en donde muchísimos artistas de Alemania se pusieron de acuerdo para hacer esta representación como protesta a este encuentro, ¿verdad? Reivindicando otra política para Europa que tenía que ver también con el asilo de los miles de inmigrantes en los campos de refugiados de Turquía y de Grecia, ¿verdad? Pues este vídeo, esta acción fue duramente criminalizada, ¿no? Pues bien, se legisla para criminalizar la protesta social, como se ha hecho con lo que se llama la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, o el endurecimiento del Código Penal, cuyo endurecimiento afecta sobre todo también a los migrantes y en concreto a uno de los colectivos más excluidos en nuestras sociedades, aunque sé que en el País Vasco en esto lo estáis gestionando como otras cosas de otra manera. Me refiero al colectivo de los manteros, que han vuelto a ser criminalizados con esta reforma del Código Penal. Como alguien ha dicho, estamos pasando del estado de bienestar, que es ese barco que se hunde, a un estado penal, ¿no? Otra quiebra del bien común tiene que ver con la división internacional del trabajo. La libertad y la desregulación de los mercados, es decir, existe el mercado libre, los capitales pueden circular por todas las fronteras, aunque no las personas. Esto favorece que el capital, que el dinero, se mueva con rapidez por el mundo, allá donde interese a las grandes transnacionales. Y el capital entonces se mueve y abarata los costes de producción, los costes ambientales. Hay países que están siendo convertidos en vertederos industriales. El capital también abarata la mano de obra, ¿no? Esto que seguimos por tantas campañas, ¿no? De la mano de obra femenina explotada, la mano de obra infantil, ¿no? Todo lo que aquí nos llega luego cuando, por ejemplo, decimos de repente, ¿cuánta gente bangladesí de repente viene a este barrio, ¿no? ¿Por qué migran los bangladesíes, ¿no? Pues salen huyendo de la pobreza, del desastre ambiental y también de la explotación del textil en sus países, ¿no? ¿Os acordáis que hace un par de años se destrozó, ¿no? Hubo un accidente en una construcción muy deteriorada, que era una fábrica textil que trabajaban para algunos empresarios españoles, ¿verdad? De hecho, uno de ellos
está en busca y captura, no le han encontrado, pero se le atribuyó a él parte de la responsabilidad, se consiguió que así pasara, ¿no? Pues esta explotación de la mano de obra en otros lugares del mundo que, como decimos, genera paro en el norte, precariedad en el norte y sobreexplotación en el sur, ¿no? Y esto también, que nos recuerda el informe FOESA, que tiene que ver también con la gente que luego atendemos en Cáritas, ¿verdad? Que es estos dos nuevos grupos sociales que se han generado con la crisis, ¿no? El grupo social que llamamos el precariado, los precarios y precarias, quienes no tenéis un pariente, un vecino, un amigo, una persona que atendéis en Cáritas que está altamente cualificada y que sin embargo no está trabajando, está parada o tiene un empleo muy precario, ¿verdad? Y sobre todo también un nuevo grupo social que se llaman los trabajadores pobres. Los trabajadores pobres, nos decía el último FOESA, que debido a la última reforma del mercado laboral es un nuevo colectivo que aun trabajando no va a poder salir de la pobreza por cómo se ha flexibilizado sus condiciones laborales, ¿no? Pues bien, esta división internacional del trabajo y sus consecuencias luego en la gente que nosotros atendemos en los despachos, acompañamos en los comedores sociales, etcétera, apoyamos en cooperativas, en empresas de inserción, etcétera, etcétera, ¿no? Junto con otro elemento donde se quiebra también el bien común, que es el tándem entre la desigualdad y la incertidumbre vital. ¿A dónde vamos? ¿Cómo será el futuro? Son quizá estas dos palabras las que mejor pueden definir el escenario vital y social en el que hoy somos contemporáneas. Porque los ricos son cada vez más ricos, y esto no es un principio ideológico, esto está constantemente denunciado. Voy a hablar ahora de otra organización con una gran credibilidad, que es Oxfam, ¿no? En uno de los últimos informes de Oxfam se denuncia, se visibiliza que en España es el quinto país donde más ha aumentado la desigualdad económica y en el que 20 familias en nuestro país concentran tanta riqueza como el 80% de las más pobres. Y lo que es aún mucho más escandaloso, la riqueza de estas 20 familias se ha incrementado en los 2 últimos años de la crisis en un 15%, justo el 15% en el que las familias más empobrecidas han deteriorado también sus ingresos, ¿no? Otro buen ejemplo de cómo la pobreza en este momento se lleva a cabo por desposesión de bienes. Pero también incertidumbre radical por la falta de sostenibilidad que atraviesa la vida en el planeta, ¿no? Este tiempo loco que tenemos, que estamos teniendo, ¿no? Este verano loco que hemos tenido y este otoño que no termina de llegar, con lo que esto afecta al medio ambiente, al cuerpo de la Tierra y a los cuerpos de las personas. Esto no es casual, esto se llama cambio climático, esto tiene que ver con la agresión que le estamos haciendo al planeta, con los niveles de producción, como si no hubiera límite. Estamos tocando los límites del crecimiento y es urgente que despertemos, como nos decía también esta gran mujer, ¿no? Esta Berta Cáceres, ¿no? Una líder ambientalista hondureña, no sé si estáis aquí alguna hondureña, o gente que trabajáis, ahí por ahí una mano de una hondureña, ¿no? O gente que trabajáis con hondureños y hondureñas, porque de repente, porque llevamos unos años que nos encontramos con muchas nuevas vecinas hondureñas, o en nuestras parroquias, comunidades cristianas con mujeres hondureñas, porque la gente está teniendo que salir de sus países, porque si bien existe el derecho a migrar, debería existir también el derecho a no migrar, ¿verdad? Sabéis que ahora mismo en Centroamérica los asesinatos de las mujeres ambientalistas, de las activistas, están siendo altísimos, ¿no? En concreto, una de ellas, una referencia de todas ellas es Berta Cáceres, asesinada por la defensa de los ríos en su comunidad frente a los intereses de las grandes transnacionales que quieren convertir el país en empresas para sacar beneficios, ¿no? Pues bien, esto que nos decía Berta Cáceres unos meses antes de ser asesinada, cuando le dieron el premio Goldman, decía ella: despertemos, humanidad, despertemos, ya no hay tiempo
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho solo de estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Despertemos, tenemos que reaccionar frente a esta violencia con la tierra, violencia con las mujeres, violencia también con otros pueblos y con otras etnias. Y junto a ello, ¿por dónde se quiebra el bien común también? Por el divorcio entre poder y política. Esta es otra de las características de este cambio de sistema y cambio de época en el que estamos. O dicho en expresión de Zygmunt Bauman, un poder que se ha quitado de encima a la política y una política despojada de poder, porque el poder ya es global y sin embargo la política sigue siendo, decía Bauman, lastimosamente local, ¿no? O aquello que hace mucho tiempo dijo Lula cuando llegó al gobierno de Brasil, en los primeros tiempos de Lula, cuando dijo: no nos engañemos, hemos llegado al gobierno, pero no al poder. ¿Dónde está entonces el poder? Y aquí también, ¿verdad?, la lucidez siempre de Francisco, del Papa Francisco. ¿Quién gobierna entonces?, se pregunta Francisco. ¿Quién gobierna entonces? El dinero, dice Francisco en su viaje de vuelta de Polonia. ¿Cómo gobierna? Y responde Francisco: con el látigo del miedo, la inequidad, la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. Cuánto dolor y cuánto miedo esta política del dinero. Y dice Francisco: hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y que atenta a la humanidad entera. De este terrorismo básico se alimentan otros terrorismos, como el narcoterrorismo, el terrorismo del Estado y lo que algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Pero dice Francisco, ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Hay pequeños grupos fundamentalistas en todos los lados, pero el terrorismo empieza cuando se pone en el centro el dinero, nos dice Francisco, ¿no? En definitiva, entonces, atravesamos una crisis de valores y de sistema muy fuerte, en el que la economía ha colonizado las culturas y en el que los mercados, la libertad de mercado, la ganancia, ¿verdad?, ha ocupado el centro de muchas de las conciencias y de las agendas políticas y sociales, y no las personas, ¿no? Como denunciaba una campaña de la OAG hace tiempo, lo primero, las personas. Los derechos humanos han perdido su significatividad al dejar de ser universalizables. El concepto de ciudadano, los derechos de ciudadanía, se han convertido también, ¿verdad?, en profundamente excluyentes, porque ¿qué pasa con los que no son ciudadanos? ¿Qué pasa con los que no tienen permiso de residencia? ¿No tienen derechos? ¿No tienen derechos humanos? ¿No tienen que tener ningún derecho social? Nos preguntamos, ¿verdad? El concepto de ciudadano se ha convertido en profundamente excluyente, a no ser que sea resignificado desde una perspectiva universal, dicen algunos, incluso más allá de los estados-nación y de las fronteras, ¿no? Como hoy nos reclaman, nos siguen reclamando, aunque ya casi no son noticia, las más de 18.000 personas que se comprometió a acoger el gobierno español y que permanecen estancadas en condiciones inhumanas en los campos de refugiados de Grecia o de Turquía, y de las que escasamente se han acogido a 1.800 personas, no sé aquí, pero por ejemplo en Madrid hay toda una red muy bien organizada y muy bien creada desde la Iglesia de Madrid a la espera de esos refugiados que no llegan, porque no hay una voluntad política
de que lo hagan, ¿no? Y en la que nos consta que nuestro cardenal, el cardenal Osoro, está presionando muchísimo también desde el gobierno, también un poco ahí, pues reforzando la postura de Francisco en esto, ¿no? Para que finalmente se consiga este pasillo humanitario y lleguen todas las personas que faltan desde este compromiso de nuestro gobierno, ¿no? Las casi 18.000 personas, ¿no? Y dicho esto, antes de entrar en las heridas vitales que esto nos provoca, casi me entran ganas de volveros a poner el cuento que al principio dije que no os iba a poner, ¿vale? Y así un poco introducimos otra narrativa, ¿no? Otra narrativa, ¿vale? Un cuento que nos viene de América Latina y que nos viene, ¿verdad?, de allá, del sur de México, de los mayas, ¿vale?, de los zapatistas. La historia del sostenedor del cielo. ¿Se oye? ¿Se oye? Según nuestros más anteriores, al cielo hay que sostenerlo para que no se caiga. O sea, que el cielo no mero está firme, sino que cada tanto se pone débil y como que se desmaya y se deja caer así nomás, como se caen las hojas de los árboles. Y entonces puras calamidades que pasan. Porque llega el mal a la milpa y la lluvia lo rompe todo y el sol castiga el suelo y es la guerra quien manda y es la mentira quien vence y es la muerte quien camina y es el dolor quien piensa. Dijeron nuestros más anteriores que así pasa porque los dioses que hicieron el mundo, los más primeros, tanto empeño pusieron en hacer el mundo que después de terminarlo ya no muy tenían fuerza para hacer el cielo, o sea, el techo de nuestra casa. Y le pusieron ahí nomás lo que se les ocurrió. Y entonces el cielo está puesto sobre la tierra nomás como un techo de esos de plástico. Entonces el cielo no está mero firme, sino que a veces como que se afloja. Y has de saber que cuando esto pasa, se desarreglan los vientos y las aguas, el fuego se inquieta y la tierra da en levantarse y caminarse sin encontrar dónde estarse sosiega. Por eso dijeron los que antes de nosotros se llegaron, que pintados de colores diferentes, 4 dioses se regresaron al mundo y haciéndose gigantes, se pusieron en las 4 esquinas del mundo para agarrarlo al cielo, para que no se cayera y se estuviera quieto y bien planito, para que sin pena lo caminaran el sol y la luna y las estrellas y los sueños. Pero también cuentan aquellos del paso primero en estas tierras que a veces a uno o a más de los bacabes, los sostenedores del cielo, como que le entra su sueño y como que se duermen o se distraen con alguna nube y entonces no lo tensa bien su lado del techo del mundo, o sea, del cielo. Y entonces el cielo, o sea, el techo del mundo, como que se afloja y como que se quiere caer sobre la tierra y el sol y la luna ya no tienen plano su camino y las estrellas igual. Así pasó desde el principio. Por eso los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, dejaron encargado a uno de los sostenedores del cielo. Y él debe estarse pendiente para leer el cielo y ver cuando empieza a aflojarse. Y entonces este sostenedor debe hablarle a los otros sostenedores para que despierten y vuelvan a tensar su lado y las cosas se acomoden de nuevo. Y este sostenedor nunca duerme. Siempre debe estar alerta y pendiente para despertar a los demás cuando el mal se cae sobre la tierra. Y dicen los más antiguos en el paso y la palabra que este sostenedor del cielo lleva en el pecho colgado un caracol y con él escucha los ruidos y silencios del mundo para ver si todo está acabado. Y con el caracol los llama a los otros sostenedores para que no se duerman o para que se despierten. Y dicen aquellos que más primero fueron que para
no dormirse, este sostenedor del cielo va y viene dentro y fuera de su propio corazón. Porque lo que estamos viviendo, en definitiva, no es tanto una crisis económica, eso ya lo sabemos también hace mucho, ¿verdad? También las jornadas de formación de Cáritas muchas veces nos han ayudado a esto, ¿no? Sino más bien la confluencia de múltiples crisis. Una crisis económica, por supuesto, es decir, de injusta redistribución de bienes. No es que no haya dinero, eso también lo sabemos. Es que el dinero lo tienen sobre todo algunos y algunas. Nos lo ha dicho el informe de Oxfam, ¿no? ¿Dónde está el dinero? No es que no haya dinero, ¿dónde está el dinero? El otro día también en Madrid hay una noticia, ¿no? Todos los millones de euros que estaban en Colombia, ¿verdad? Desde la corrupción de uno de los políticos del PP, ¿no? No quiero entrar en el tema, pero un montón de millones con los que se ha desposeído a muchísimos ciudadanos y ciudadanas de sus derechos más elementales, ¿no? Una crisis también energética y de sostenibilidad, y una crisis, como no, ¿verdad?, de democracia, ¿no? De democracia. Una crisis de participación y de gestión también de los gobiernos. En definitiva, una crisis de valores que es antropológica y que es cultural, y que todo ella revela una crisis sistémica que hace que nuestras sociedades, nuestra convivencia, se esté desangrando por lo menos por 3 heridas vitales. Una herida es la de una mayor vulnerabilidad personal, cuyos síntomas más representativos lo vemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades cristianas, la desmotivación de la gente. La desmotivación de los jóvenes, de algún sector de jóvenes, por supuesto. ¿Para qué estudiar? ¿Verdad? La desmotivación de la gente que lleva mucho tiempo buscando trabajo y no encuentra. No solo los no cualificados, que por supuesto, sino los altamente cualificados, que les dicen que con esos currículum no se presenten. La desmotivación y también el síndrome de la impotencia, ¿no? Ese no podemos cambiar nada, esto es lo que hay. Una impotencia que como a mí me gusta decir, es una impotencia inducida, es una impotencia reforzada desde fuera, porque cuando las personas nos organizamos para conseguir algo, aunque sea pequeño, que tiene que ver con el bien común, conseguimos cosas. Como dice un amigo mío, Mantero, Mamey, cuando luchamos ganamos. Lo primero que ganamos es la dignidad de luchar. Y lo segundo, que vamos ganando algunas cosas, aunque no tantas como nos gustaría ganar. Y también una competitividad tensa, ¿no? La competitividad que devora hoy nuestra vida, nuestros ambientes, los anuncios de la tele, los medios, presentarte a un trabajo. Ayer cuando viajaba en el avión, una mujer joven de Bilbao había ido a Madrid para presentarse a una plaza, y en el mismo avión iba su competidora, ¿no? Y la chavala, muy abierta, me empezó a contar el tema, y de repente era madre mía, yo lo quiero para mí, no sé qué historia tendrá ella, pero sé qué historia tengo yo, ¿no? Esta competitividad tensa, que se refleja socialmente, lo que antes he mencionado, la discriminación de identidades, ¿no? Primero nosotros, como en algunos sitios se dice, en algunos barrios de Madrid, que de repente aparecen con carteles, los primeros los nuestros, con mensajes claramente racistas y xenófobos, ¿verdad? ¿Quiénes son los nuestros desde la perspectiva del Evangelio, ¿no? ¿Quiénes son los nuestros? Y las guerras entre pobres, ¿no? Parados frente a migrantes, etcétera, etcétera. Otra herida es ese entramado social débil, un tejido comunitario cada vez más débil, ¿no? Sabemos que las personas sobrevivimos por nuestras redes sociales. Allá donde hay red social, red de amistad, red familiar, red de apoyo, las personas, si por algo caemos, podemos volver a recuperar, a pegar un salto y a recuperar nuestros dinamismos vitales.
¿verdad? Pero el entramado social tan débil, ¿no? La ruptura de los vínculos que nos unen a los demás como ciudadanos. La ruptura también con lo público, ¿no? Ha caído el estado del bienestar y ahora parece que nos lo tenemos que gestionar todo los ciudadanos y los vecinos, ¿no? Hay cosas que sí, ¿verdad? Pero el Estado tendrá que tener alguna responsabilidad. Los gobiernos tendrán que tener algunas responsabilidades, ¿no? Hace poco en un salto que hubo en Melilla y que acogimos a más de 220 personas que llegaron hace 2 inviernos a Madrid, le urgimos al Gobierno de Madrid, no podéis dejar a esta gente en la calle porque los albergues están llenos. Podemos hacer red social, las entidades de la Iglesia o las redes vecinales de los barrios, como hicimos en algunos centros sociales organizando comedores populares los domingos, pero hay una responsabilidad pública, ¿no? O sea, el Estado no puede lavarse las manos, ¿no? Y todo esto, ¿verdad?, desde la exaltación del individualismo, desde ese sálvese quien pueda. Es decir, para salvarnos, para superar esta situación, mejor ve a lo tuyo, salva tu situación, ¿verdad? No mires al de al lado, sino tira para adelante con tu problema y organízate como puedas, ¿no? Algo que los que trabajamos, por ejemplo, con personas migrantes, sabemos que en muchos de los centros lo primero que hacemos es intentar cambiar este chip. Si no te organizas colectivamente no vas a poder hacer nada en este país. Tienes que organizarte con otros y con otras, ¿verdad? Y nosotros contigo y tú con nosotros, ¿verdad? En la defensa de tus derechos, en saber qué hacer si te detienen, etcétera, etcétera, ¿no? La apuesta por lo colectivo en estos momentos del sálvese quien pueda, ¿no? Y también, ¿verdad?, una grieta inmensa, una herida inmensa por la que se están desagrando nuestra sociedad, nuestros barrios, es por esta dinámica económica excluyente, en la que en el último informe FOESA se nos decía, ¿no? Recuerdo a Sebastián Mora afectado, esto que tiene Sebastián Mora cuando habla, que habla con el rigor del discurso, pero habla también con la pasión de su corazón, de su amor a los pobres, y casi con lágrimas cuando nos contaba, nos decía que la pobreza es más extensa, más intensa, más crónica y se dualiza socialmente. Porque junto con este crecimiento de la pobreza, también, ¿verdad?, el consumo de lujo, se nos decía hace 2 años, ha subido un 45%, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Que no es para desanimarnos, son análisis social, ¿verdad? Este es nuestro tiempo, este es nuestro momento, ¿no? Tiempo de crisis, tiempo también de oportunidad. Este es el tiempo que nos toca vivir y en él somos urgidos y urgidas a traficar y a encarnar con otros y otras el sueño, la profecía del bien común. Otros trafican con armas, con mujeres, con drogas, con capitales. Los cristianos y las cristianas lo que queremos es traficar con el bien común, ¿no? Traficar con los sueños que nos ayuden a sostener el bien común. Sueños que coloquen en el centro de la economía y la cultura no la pasta, no el dinero, no lo productivo, aunque todo esto también sea importante y haya que considerarlo, sino sueños que coloquen en el centro de la economía y la cultura el cuidado. El cuidado, de esto vamos a hablar luego en la segunda charla. El cuidado y la sostenibilidad de la vida. Y el derecho de todas las personas, empezando por los más excluidos y excluidas, como dice una vasca afincada en Madrid, una economista, la economista Amaya Pérez Orozco, el derecho a tener vidas que merezcan la pena ser vividas. Porque la historia no es un devenir de cosas. Nosotros no creemos en el destino, creemos en la promesa, creemos en la encarnación, creemos en la esperanza que se hace histórica. La historia es, decía Zubiri, un dinamismo de apropiación de posibilidades. Tenemos que estar también atentos y atentas a las posibilidades y construir desde las posibilidades. Por eso la realidad es siempre dinámica, es algo por hacerse y por construirse. Por eso las personas cambiamos la realidad, cambiamos las comunidades, cambiamos los contextos, podemos ir cambiando, aunque sea muy difícil, incluso las instituciones, ¿verdad? Podemos cambiar. La capacidad transformadora
de las personas, ¿no? Y eso pasa por apropiarnos de las posibilidades para crear otras nuevas, ¿no? Por eso, como afirma la filósofa Marina Garcés, la tesis de que los cambios profundos en la realidad o incluso del sistema ya no son posibles, por mucho análisis que haya, solo pueden sostenerse desde la mirada del poder. Porque para quienes están excluidos, para los sobrantes, para los descartables, para quienes no tienen poder, lo posible es siempre una cárcel, un espacio de dominación. Y habrá que buscar alternativas. Y quizá en este ejemplo el más claro es la plataforma de afectados por la hipoteca. No valía decir no hay nada que hacer. Cómo transformar la vergüenza de ser desahuciado, ¿verdad?, en la dignidad por el derecho a la vivienda y la denuncia de los intereses de los bancos que han creado este desastre, ¿no? Es decir, para los sin poder, para los excluidos, ¿verdad?, la realidad muchas veces es una cárcel y desde ellos y con ellos habrá que tratar de ir descubriendo, ensayando, practicando nuevas alternativas. Como afirma también el teólogo Molman, los pueblos oprimidos y las personas que tienen hambre, aquellas a quienes se les arrebata la dignidad, ellas y poder estar cerca de ellas nos puede convertir en sujetos con nuevas visiones acerca de una vida más libre y más justa. Porque mientras exista la injusticia, ¿verdad?, tiene que haber esperanza de un futuro que sea distinto del que se está sufriendo, ¿no? Porque hay mucha gente que se está quedando al margen, ¿no? Por eso la protesta de los seres humanos convertidos en mercancía superflua y la protesta también de la tierra violada, expoliada, dice Molman, no van a permitir que las cosas sigan como están en el mundo. Tiene que haber forzosamente nuevas alternativas que tenemos que ir apoyando, ¿no? Porque, como nos recordaba también hace muchos años García Roca, la historia y la vida están habitadas por chispas mesiánicas, por la encarnación del verbo que decimos los cristianos, ¿no? Chispas que explosionan en contacto con la exclusión, con la antihistoria de la cruel inhumanidad.